En esta ocasión voy a tratar de explicar la posible responsabilidad penal que nacería en la transmisión del VIH, también conocido como SIDA. No obstante, antes de entrar a abordar esta perspectiva legal, que es mi campo, es necesario hacer un matiz de otro campo, en este caso del científico, del médico, y es el siguiente matiz. Uno puede ser portador del VIH sin tener los síntomas, por lo tanto, sin ser paciente como tal del SIDA. Ahí la diferenciación, ¿no? Ser portador del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana, no siempre acarrea pues tener esos signos, es exteriorizar esa enfermedad. Por lo tanto, cuando uno ya es paciente del SIDA es cuando se reproducen los síntomas, ¿no? SIDA, pues, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Dicho esto, es necesario para entender todo lo que se va a explicar a continuación. Voy a dividir el vídeo en dos bloques muy sencillitos. El primero de ellos, la problemática legal que se plantea, y el segundo de ellos, la respuesta legal a esta problemática. Entrando de lleno con la problemática, ¿qué problemas hay? Bueno, el primero de ellos se nos plantea la pregunta de ¿se debe o no se debe de decir a nuestra pareja o a la persona con la que mantengamos relaciones sexuales que tengo SIDA o que soy portador del VIH? Ese es el primer bloque, bueno, el primer punto al que hay que responder y que ya se ha respondido de forma jurisprudencial. Y el segundo punto legal que se entiende como problemática es de existir cierta responsabilidad penal, ¿qué delitos se incurrirían? ¿No? Hay muchísimos delitos en el Código Penal, pero ¿cuáles concretos y en qué medida se podría estar incurriendo, ¿no? Al haber transmitido esta enfermedad, el VIH? Bueno, pues esa es la problemática, pasando ya de lleno a la respuesta legal y debiendo de mencionar sí o sí la icónica sentencia 528/2011 de 6 de junio, que trata un tema obviamente de VIH, de contagio de VIH, y es muy interesante, además es muy cortita, invito a cualquiera que la quiera leer, es muy didáctica además porque explica pasito a pasito todo, y además el ponente era, bueno, José Manuel Maza, que en paz descanse, ex fiscal general del Estado. Dicho eso, así como dato, además en esta sentencia los hechos ocurrieron en el 96-97 y la querella no se interpuso hasta el año 2006 tras un divorcio, por lo tanto es un asunto que se puede abordar desde muchísimas perspectivas. Pero bueno, entrando de lleno en este segundo bloque, dando respuesta a estas problemáticas. ¿Existe o no existe obligación de contarlo? Bueno, pues no existe obligación de contarlo. El Tribunal Supremo lo deja claro. Ser portador del VIH o padecer el SIDA es, como es lógico, un dato de carácter personal, privadísimo. Por lo tanto, está protegido bajo la defensa del artículo 18.1 de nuestra Constitución, que defiende ese derecho constitucional a la intimidad, a la propia imagen y demás. Por lo tanto, no existe una obligación, a pesar de que estés manteniendo relaciones sexuales con esa persona, de comunicarle que eres seropositivo, portador del VIH o paciente del SIDA. Al margen del posible reproche ético que se pueda realizar, yo me guardo mi opinión, ese es clave, meridiano, que reproche ético no siempre va aparejado de reproche penal. Y esto, el vídeo de mañana va de esta diferenciación, ¿no? Pero bueno, dicho esto, no hay reproche penal en no comunicarlo, porque no hay una obligación legal. La segunda respuesta que se da a qué delitos podemos estar incurriendo en el caso de consumar una transmisión del VIH. Bueno, pues evidentemente un delito de lesiones, artículos 147 y siguientes del Código Penal, porque se estaría atacando a la integridad física de otra persona, del sujeto pasivo. En este supuesto, dentro de las lesiones también hay mucha tipología lesiva en este caso, y podríamos encontrarnos ante dos supuestos, ¿no? Un delito de lesiones dolosas, cuando existe voluntad de transmitirlo, un dolo directo, o también un dolo eventual, así lo recoge el Tribunal Supremo. Un dolo eventual es cuando sabemos que existe la posibilidad de transmitir, porque sabemos que somos portadores de la enfermedad y que no estamos, por ejemplo, utilizando los medios de protección suficientes y necesarios. Por tanto, aceptamos que, aunque no sea nuestra intención principal, la de transmitir la enfermedad, puede ocurrir, ¿no? Eso se entiende como dolo eventual y entraría dentro de las lesiones dolosas. Artículos, en este caso, 147 y siguientes, dolosas. Pero también se puede dar a un segundo nivel, un nivel de responsabilidad menor, pero que también existe responsabilidad penal, y son las lesiones imprudentes. Es decir, cuando no existe dolo, pero existe imprudencia. Aquí hay que recordar el artículo 5 del Código Penal, clave: no existe pena sin dolo o imprudencia. Como vemos, artículos 147 y siguientes sería lesiones por dolo, 152 y siguientes lesiones por imprudencia.
Dicho esto y cerrando, el Tribunal Supremo deja muy claro que no existe, al margen de un posible reproche ético, reproche penal en la no comunicación de padecer la enfermedad, pero siempre y cuando, ojo, se extremen las precauciones por parte de aquel que es conocedor de que puede portar esa enfermedad y entendiendo este delito, en este caso concreto, como un posible delito de resultado, es decir, que solo se tendrá consumado cuando se haya llevado a cabo efectivamente la transmisión, ¿no? Esto en un supuesto ordinario solo existiría responsabilidad penal, solo nacería esa responsabilidad penal en el supuesto de consumir o de llevar a cabo esa efectiva transmisión. Volviendo al ejemplo de esta sentencia 528/2011 y explicando un poquito el supuesto ya para cerrar esta explicación, es un sujeto que era conocedor de que tenía el VIH, de que era portador, incluso había padecido de SIDA en determinados momentos, y aún así mantuvo relaciones con su pareja, una pareja estable, sin comunicárselo. Finalmente, la pareja, bueno, quedó embarazada la pareja y tuvieron una hija en el 97, si mal no recuerdo. Y la hija al nacer se contagió por la enfermedad en el parto. Por lo tanto, al final se condenó por un concurso ideal porque una misma acción dio lugar a dos delitos, un delito imprudente al contagiar a la madre, pero también al contagiar a la hija. Por lo tanto, lo dicho, invito a la lectura de esta sentencia, que aparte de didáctica es entretenida y bueno, cualquier duda o cuestión, pues siempre quedo abierto a debate. Y me gustaría profundizar en muchos puntos de este tema de VIH y demás, porque tiene muchísimas perspectivas dentro del campo legal que se pueden observar. Pero bueno, si alguno tiene una duda concreta o lo que sea, ya sabe que me puede hablar por privado y trataremos de resolverla.